Happy Sabbath, everyone. Feliz sábado con todos. And we want to welcome you to our another Sabbath program. Y queremos darles la bienvenida a otro programa de sábado. Tonight, we're going to be looking at the issue of the seal of the living God. Y en esta noche queremos ver un poco acerca del sello del Dios viviente. Our subject is Hold, Hold, Hold. That is Y our title. nuestro título del tema de hoy es Detened, Detened, Detened. We'll find out exactly what that means as we study the issue on the seal of the living God. Y vamos a ver qué significa esto exactamente a la luz del sello de Dios. But before we get started, we need to have a word of prayer and ask God for the Holy Spirit to be with us as we study His Word. Pero antes de comenzar, es importante que pidamos al Señor por el Espíritu Santo, que Él sea con nosotros al estudiar su palabra. So at this time, I would ask you to bow your heads with me or kneel with me. Así que a as lo we que sea pray. posible, vamos a ponernos de rodillas o inclinar nuestros rostros para orar. Father in heaven, Padre que está en los we cielos, come to Thee in prayer to thank You again for Your mercies and Your loving care. queremos venir delante suyo para agradecerle nuevamente por sus misericordias y su tierno cuidado. And we thank You for this Sabbath that we can come together to study Your Word. Y gracias por este sábado que nos permite venir juntos y estudiar su palabra. We ask now for the presence of Your Holy Spirit. Pedimos ahora por la presencia del That He Espíritu will Santo, abide with us and be in us. que Él pueda morar con nosotros y estar en nosotros. We will that we be made willing to do Your will and not our own. Que podamos estar dispuestos a hacer su voluntad y no la nuestra. And we ask that the Spirit of God will be our divine teacher as we study Your Word. Y pedimos que el Espíritu de Dios sea nuestro Maestro divino conforme estudiamos su palabra. Now make Your Word a lamp unto our feet and a light unto our path, Haga de su palabra una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. and help us rightly divide the word of truth. Y ayúdenos a dividir correctamente la palabra de verdad. We address our prayer to the most holy place of the heavenly sanctuary in Jesus' name and for His sake. Amen. Dirigimos nuestra oración al lugar santísimo del santuario celestial en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. I'd like for you to turn your Bibles with me to Revelation chapter Vamos 7. en nuestras Biblias al libro de Apocalipsis capítulo 7. Revelation chapter 7 is a very important chapter, for angels of God are seen on the four corners of the earth. Y Apocalipsis capítulo 7 es un capítulo muy importante en la Biblia donde encontramos a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, Holding the four winds of the earth reteniendo los 4 vientos de la tierra, till the people of God are sealed. hasta que el pueblo de Dios sea sellado. Look with me in the Bible in Revelation 7:1. Noten lo que dice Apocalipsis 7:1. John the Revelator writing the Apocalypse says this. Y aquí Juan el Revelador, el autor de Apocalipsis, nos dice lo siguiente. And after these things I saw four angels Después de esto vi a 4 ángeles standing on the four corners of the earth, en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, holding the four winds of the earth. The wind should not blow upon the earth, nor the tree, nor the sea, holding the four winds. Let me look at this again. Vamos a verlo nuevamente. Dice que tenía los 4 vientos de la In tierra. Revelation chapter 7, Apocalipsis capítulo 7, Verse 1. versículo 1, the Bible says, nos dice la Biblia and after nuevamente. these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, holding the four winds of the earth. que detenían los 4 vientos de la tierra. Now, when you understand that winds have four major directions, Y al ver aquí, los vientos tienen 4 direcciones principales: north, norte, south, sur, east, este and west, y oeste. it indicates these angels are holding back the winds of strife that will come upon the whole world. Y vamos a ver que indica que los ángeles están reteniendo esos vientos de conflicto que vendrán sobre todo el mundo. The Bible says that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor any tree. Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. And so listen carefully as we study this together. Así que vamos con mucha atención conforme estudiamos We will estos see puntos. what God's word is trying to tell us. Vamos a ver qué nos está tratando de decir la palabra de Dios. The Bible says it this way. Y la Biblia lo dice de esta manera. And I saw another angel ascending from the east.
Y vi a otro ángel que subía del este, versículo 2, having the seal of the living God. que tenía el sello del Dios vivo. And he cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to hurt the earth and the sea. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado poder para hacer daño a la tierra y al mar, saying, hurt not the earth, neither the sea nor the trees, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, till we have sealed the servants of our God in their hasta que foreheads. hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. So we want to find out for a moment, as we look at these issues, the angels of God are holding back the winds. Así que vemos, conforme vemos este tema, que los ángeles de Dios están deteniendo los vientos. I want to share with you from the writings of the spirit of prophecy on this point. Y quiero compartirles algo con respecto a este punto del espíritu de profecía. Everything in our world is in an unsettled state. Nos dice todo en nuestro mundo está en un estado de constante confusión. The nations are angry, Las naciones están enojadas and great preparations for war is being made. y grandes preparaciones para la guerra se están llevando a cabo. Nation is plotting against nation, Naciones están tramando cosas contra naciones and kingdom against y kingdom. reinos contra reinos. The great day of God is hastening greatly. El gran día de Dios se está apresurando grandemente. But although the nations are mustering their forces, Pero aunque las naciones están sacudiendo sus fuerzas mustering their forces for war and bloodshed, para la guerra y para el derramamiento de sangre, the command to the angels is still in force. el mandato a los ángeles aún está vigente. That they hold the four winds Que retengan los 4 vientos until the servants of God are sealed. hasta que los siervos de Dios sean sellados. They're doing what? They're holding the ¿Qué four están haciendo? winds Deteniendo los 4 vientos until the servants of God hasta que los siervos de Dios are sealed. sean sellados. I want you to notice that with me for a moment. Y quiero que noten eso conmigo por un The momento. Bible tells us here again La Biblia nos dice aquí nuevamente the importance of these things. la importancia de It estas is cosas. highly important that we know that God's wrath Es muy importante que entendamos que la ira de Dios is being held in check, está siendo retenida and the powers of evil y los poderes del mal and they're threatening for destruction of the whole world of the human y race su amenaza de destruir al mundo y a la raza humana entera are being held in check están siendo detenidos en su lugar until the servants of God are sealed. hasta que los siervos de Dios sean sellados. Now my question is, who is a servant? Y ahora mi pregunta es, ¿quién es el siervo? God is holding back winds till the servants of his servants are sealed. Porque nos dice aquí que Dios está reteniendo los vientos hasta que sus If we go to siervos the sean Bible sellados. for a moment, Si vamos a nuestras Biblias por in un Romans momento, 6:16, en Romanos 6, we read 16, about what makes up a servant. vamos a ver qué compone un siervo. The Bible says in Romans 6:16, En Romanos 6, know ye 16, not to whom you yield yourselves servants to obey, nos dice, ¿no sabéis que os sometéis a alguien como siervos para obedecerle? his servants you are to whom you obey, ¿Sois siervos de aquel a quien obedecéis? whether sin unto death Sea del pecado para or muerte, obedience unto o sea de righteousness. obediencia para justicia. Now notice that the Bible said there's not 4 servants. Entonces, notemos que no es que hay 4 siervos. The Bible said there are only 2 types of La Biblia nos servants. dice que hay 2 tipos de siervos. One servant is he yields his will and his way, his mind, his whole heart to Christ. Uno es el que rinde toda su vida, su mente, su corazón, su voluntad a He Cristo becomes a partaker of the divine nature y se convierte en participante de la naturaleza divina through the indwelling of the Holy Spirit a través de la morada interna del Espíritu and Santo through the power of the Holy Spirit working in him. y a través del poder del Espíritu Santo trabajando a través de He él. yields obedience unto righteousness. Él se adhiere a la obediencia en justicia. You can't even be a servant No puedo siquiera ser un siervo unless you experience being born a again. menos que experimente el nuevo In nacimiento. John 3,
3, En Juan 3, versículo 3, Jesus speaking to Nicodemus at that time, Jesús hablándole a Nicodemo en este momento, Jesus said this in John 3:3. le dijo lo siguiente en Juan 3, Jesus versículo answered and 3. said unto him, Verily, verily, or truly, truly, I say unto you, or I say unto thee, Le dijo respondiendo Jesús, de cierto te digo, except the man be born again, que el que no naciere de nuevo, he cannot see the kingdom of God. no puede ver el reino de Dios. Now, for a man to be born again, this is talking about a man being regenerated, not by his own will or volition of will, Y para que un hombre sea regenerado, no basta con lo que él puede hacer bajo su propia voluntad o el deseo de su voluntad, not in his own strength, no en su propia fortaleza, but one who submits to Christ and accepts the sacrifice of Christ for his or her salvation. sino uno que se rinde ante Cristo y acepta su sacrificio por su salvación. It goes on and says here in verse 5, Y nos dice ahora el versículo 5. except Jesus answered, Respondió Verily, verily, Jesús, I say unto thee, de cierto te digo, except the man be born of the water, que el que no naciere de agua, that's dealing with justification, y esto tiene que ver con justificación, and of the Spirit, y del Espíritu, that's dealing with esto sanctification tiene on que a ver daily con basis. santificación. Quiero que tengan en mente. He cannot enter the kingdom of God. No puede entrar en el reino de Dios. In theology, we call this imputed and imparted En righteousness. teología es lo que conocemos como gracia imputada y gracia o justicia impartida. But notice that the Holy Spirit is the regenerating agency Pero notemos que es el Espíritu Santo el agente regenerador, that must dwell in you and me in order for us to experience Christ, His righteousness, and be born again and develop a Christ-like que character. es el que debe morar en nosotros para poder tener la justicia de Cristo y desarrollar un carácter como el de I'm Cristo. talking about what constitutes a servant. Entonces estamos hablando nuevamente de qué constituye a un We found out siervo. there were two types of servant. Porque descubrimos que hay dos tipos de siervos. One that yields obedience unto righteousness, Uno que se adhiere a la obediencia en justicia and one who yields sin unto death. y otro que se adhiere al pecado para muerte. Well, let's take a look a little closer. Pero vamos a verlo un Go poquito to más de cerca. Romans. Look again at Romans 6, 17, and Regresemos 18 a now. Romanos 6 y vamos a ver el 17 y el 18 ahora. The Bible says, "But God be thanked that Pero- you were servants of sin, Pero gracias a Dios que aunque erais siervos del pecado, but have obeyed from the heart that former doctrine which was delivered unto you." habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Now look what the Bible says in verse 18. Y noten lo que dice el versículo 18. Being then made free from sin, Y libertados del pecado, ye became servants of righteousness. vinisteis a ser siervos de justicia. In other words, in order for you and I to be servants of En Christ, otras palabras, para que yo y ustedes y yo podamos convertirnos en siervos de through the Cristo, power of Christ and His a righteousness, través del poder de Cristo y su justicia, we are to put away sin. tenemos que abandonar el pecado. We must be free. It must be no stain of sin Tenemos que upon ser us. libertados del pecado, que no haya mancha de pecado en nosotros. And that's through the indwelling of the Holy Spirit Y that's esto doing es that. solamente a través del Espíritu Santo morando en nosotros. But let's look a little closer for a Pero moment. vamos a verlo un poco más de cerca. And so the Bible shows that the servants of God, La Biblia nos muestra que los The true siervos de servants Dios, of God, los verdaderos siervos de not Dios, professed Christians, no los cristianos but true profesos, Christians who are really sought to receive Christ and put away sin pero and los have victory over cristianos sin. verdaderos que están buscando a Cristo, están buscando abandonar el pecado para poder con Cristo obtener victoria sobre el pecado. They are the ones that are striving to develop a Christ-like character Aquellos que están luchando por desarrollar un carácter como el de Cristo and have His name and put away sin. y tener su nombre, el poder realmente dejar el pecado. What is sin for a moment? Ahora, la pregunta es, ¿qué es pecado? First of all, let's go to Job 10:6. Vamos a Job 10, Job chapter 10, Job verse 6. capítulo 10, versículo 6. In Job chapter 10, verse 6, Y en Job 10:6 the Bible says nos dice la Biblia, that thou inquirest after my iniquity para que inquieras mi iniquidad
and searcheth after my sin. y busques mi pecado. I want you to notice that sin here is equated with Entonces iniquity. quiero que notemos que pecado también es sinónimo de ¿qué cosa? Iniquidad. In Job chapter 10, verse 14, I believe it is, Y ahora en el versículo 14 en Job 10 it nos says, dice, if I sin, si then si pequé, thou markest tú me. me has observado Thou wilt not acquit me from mine y iniquity. no me tendrás por limpio de ¿qué cosa? De mi iniquidad. Here the book of Job defines sin as iniquity. Entonces aquí el libro de Job define pecado igual que iniquidad. But now what is sin in general? Pero ¿qué es el Or pecado iniquity in en general. general o la iniquidad en general? In 1 John chapter 3, verse 4. En 1 de Juan 3, versículo The 4, Bible said, he that committeth sin is of, whosoever committeth sin la Biblia nos dice que el que comete pecado is of the devil. es del diablo. I'm sorry. Transgresseth 1 the law. John 3, 4. 1 de Juan 3, 4, Whosoever committeth sin transgresseth also the law. que el que comete pecado, ¿qué cosa? Transgrede la ley. For sin is the transgression of the law. Porque el pecado, ¿qué es? La transgresión de la ley. So sin is the transgression of the law. Así que si el pecado es la The transgresión de law la meaning ley, God's 10 commandments. la ley, hablando de los 10 mandamientos And de Dios, repeated transgression y la transgresión repetida, and habitual y esa repetición habitual, represents iniquity. representa iniquidad. And so, look what the Bible says Entonces, over in 2 Timothy. Vamos a ver qué nos dice segunda de Be sure I got it Timoteo, right. 2 Timothy 2, verse 19. 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. This is what the Bible said. Noten lo que dice la Biblia. In 2 Timothy 2:19, the Bible says, nevertheless, the foundation of God standeth sure, Pero el fundamento de Dios está firme, having this seal, teniendo este sello. that the Lord knoweth them that are his. Conoce el Señor a los que son suyos. Let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. In order for God's people Entonces, para que el to pueblo de have the Dios seal of living God, pueda tener el sello del Dios they vivo, must depart from deben iniquity apartarse de la iniquidad while professing the name of Christ. al profesar el nombre de Cristo. The name of Christ deals with the character of Y el Christ. nombre de Cristo tiene que ver con el carácter de Cristo. Remember, Recordemos, God proclaimed his name to Moses. Dios proclamó su nombre a Moisés. Notice this with me Y again, noten esto conmigo, because we're going to see the group that is going to be sealed porque vamos a ver que el grupo que va a ser sellado is going to go primeramente, through a time of trouble. que va a atravesar un tiempo de angustia, But notice what we said here noten lo que in dice aquí Exodus chapter 33, en Éxodo 33, 18 and 19. 18 y 19. Moses said, I beseech thee, show Moisés me thy le glory. dijo a Jehová, te ruego, muéstrame tu gloria. So Moses asked God to show him his Así glory. que Moisés le preguntó a Dios que le muestre su gloria. And the Bible says, and he said, and the Bible says here, God answered Moses back Y in el verse 19 nos 19. dice que ahora Dios le respondió a Moisés And he said, I will make all my goodness to pass y le before dijo, thee, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro and I will proclaim the name of the Lord before thee, y proclamaré el nombre de Jehová delante and de ti and I will be gracious whom I be y gracious, tendré misericordia el que tendré and I will misericordia show mercy upon whom I will show y mercy. seré clemente para con el que seré clemente. Now I want you to notice verse 19. Y ahora quiero que noten el 19. 18 says, Moses, show me Que thy decía el glory. 18, Moisés le dijo, te ruego, muéstrame tu gloria. God answered Moses back, I'm going to proclaim to you my name. Y Dios le respondió, voy a proclamarte mi nombre. What is God's name? ¿Y cuál es el nombre de Dios? Because the name of God is connected to his glory. Porque vamos a ver que el nombre va conectado con la gloria. But listen carefully. Pero noten con Let's go atención. over to Exodus chapter 34, Ahora vayamos al capítulo verses 34, 5 through 7. del 5 al 7. The Bible says, La Biblia nos dice, and the Lord descended in a cloud and stood with him y there, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, and proclaimed the name of the Lord. proclamando el nombre de Jehová. And the Lord passed before him and proclaimed, Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, the Lord God merciful Jehová, Jehová el Señor misericordioso, and gracious piadoso, and long suffering tardo para la and ira, abundant in goodness and truth, grande benignidad y verdad,
keeping mercy for thousands, Versículo 7, que guarda misericordia a millares, forgiving iniquity and transgression and sin, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, and will by no means clear the guilty, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, visiting iniquity of fathers unto the third and fourth generation. que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Now that we've read this for a moment, Entonces, ahora que hemos leído esto, I por want un to ask you a momento, question now. les quiero hacer una pregunta. What is God's name? ¿Cuál es el nombre de Dios? You will notice that his name was the proclamation of Así his que character. notamos aquí que el nombre de Dios es una proclamación de su carácter. The name, and we can add with that love, Y podemos añadir a eso amor, merciful, misericordia, gracious, dice grande en misericordia long-suffering, y verdad, piadoso, tardo para la ira, abundant in goodness and truth. grande en benignidad y verdad. What is this a description of? Así que, ¿qué está describiendo aquí? This is a description of God's name or his character. Es una descripción del nombre del carácter de Dios. And can we approach this God? ¿Será entonces que es un Dios al cual yo me puedo The acercar? Bible says, keeping mercy for thousands. La Biblia luego nos sigue diciendo que guarda misericordia a millares. But will he hear a sinner's prayer? Pero ¿será que Dios va a escuchar la oración de un pecador? Because I've been a bad person. Porque yo he sido una mala I've persona. done a lot of evil in my He time. hecho mucho mal en mi vida. The Bible says, keeping mercy for Pero thousands. dice aquí que guarda Forgiving misericordia a iniquity and millares. transgression and Que sin. perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. And will by no means clear the guilty. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Then he says, visiting the iniquity upon the fathers, Que visita la iniquidad de los padres upon the third and fourth sobre los generation. hijos hasta la tercera y cuarta generación. Now it's very important that we pay attention to this right Ahora, here es for a moment. muy importante que por un momento prestemos atención a esa parte. Because the question is, Porque what exactly la pregunta es, ¿qué exactamente? is when it says visit iniquity of fathers, Cuando dice aquí que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, that's a part of God's character, es parte del carácter de Dios. but it's also mentioned somewhere else. Pero esta misma frase la encontramos en otra parte mencionada. If we were to go to the book of Exodus, Si vamos ahí mismo en el libro de Éxodo, chapter 20, al capítulo 20, we'll be reading about the Ten Commandments, encontramos los 10 mandamientos, God's holy law. la ley santa de Dios. And we will read in verse Y 5, leemos en el versículo 5, thou shalt not bow down thyself to them nor serve them. no te inclinarás a ellas ni las honrarás, For I, the Lord thy God, am a jealous God, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, visiting iniquity of fathers unto the third and fourth generation that hate me, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y and cuarta showing mercy generación on the de los que thousands me that love me aborrecen. and keep my commandments. Verso 6, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis And mandamientos. so now we see Así que vemos aquí that the glory of God que la gloria de Dios consists of his character consiste de su carácter, and his law. pero también de qué? De su ley. And because one part of the law is mentioned, Y ya que aquí se menciona una parte de la it ley, means the whole law stands. quiere hacer referencia a toda la ley. And if the whole law Y si stands, toda la ley permanece and the law is connected to his y la character, ley está conectada con su then carácter, the law becomes inseparable entonces la ley es inseparable from God. de Dios. You cannot separate God's No puedo character separar from el his carácter law, de Dios de su ley. or his law from O his no puedo character. separar su ley de su carácter. Therefore, I submit to you that the law of God Así que les puedo sugerir que la ley de Dios is a transcript es una of transcripción his character, del carácter de Dios, according to the scriptures as de well. acuerdo a las escrituras. Now, that's the glory of God. Y esa es la gloria de Dios, Taking in what character, que abarca qué cosa, el and law. carácter y la ley. and the servants of God Y los siervos de must Dios have the character deben tener el and carácter the law, y la ley. and the Spirit of God is to bear witness to Y it. el Espíritu de Dios debe testificar eso. Let me give you this right quick so you can get it with me. Y para que se pueda entender, permítame compartir lo siguiente. We've already found out that the servants are to be servants of righteousness. Ya vimos anteriormente que los siervos tienen que ser siervos de qué? De justicia. But what is righteousness? Pero podríamos preguntar, bueno, ¿y qué es justicia? Let's see what the Bible says. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. In Psalms En Salmos 119, 119, 123,
123, versículo 123, the Bible says, la Biblia nos dice, mine eyes would fail for thy salvation, mis ojos desfallecieron por tu salvación and for the word of thy y righteousness. por la palabra de tu justicia. Notice that the Bible says that the word of God is righteous. Así que noten que la palabra de Dios enseña que la palabra es justicia. In 2 Timothy chapter 3, En 2 Timoteo capítulo 3, verse 16, versículo 16, the Bible tells us la Biblia again. nos dice nuevamente, Notice again with me. noten lo que dice. The Bible La says, Biblia dice, all scripture toda is escritura given by inspiration of es God dada por inspiración and de is Dios profitable y es útil for doctrine, para enseñar, reproof, para for redarguir, correction, para corregir for y instruction para instruir en qué? in righteousness. En justicia. So the scriptures are righteousness, Así que la palabra de Dios es and they justicia give instruction e in righteousness. instruyen en justicia. But what else is Pero righteousness? ¿qué más es justicia? Let's look a little closer. Vamos a ver más de cerca. The Bible tells us again, La Biblia nos dice nuevamente, talking about the fruit now, hablando ahora del fruto, because the Holy Spirit is supposed to dwell in the believer. porque el Espíritu Santo tiene que morar en el So creyente therefore we need to have evidence of fruit. y eso debe darse como una evidencia en fruto. Jesus said that by their fruit you will know Jesús them. por eso dijo, por sus frutos los conoceréis. In Galatians chapter Y 5, en Gálatas capítulo 5, verse 22, versículo the 22, Bible said, now the fruit of the Spirit is love, la Biblia nos dice el fruto del Espíritu es Joy, amor, gozo, peace, paz, long-suffering, paciencia, gentleness, benignidad, goodness, bondad, faith, fe, meekness, mansedumbre, and temperance. templanza. Against such there is no law. Contra tales cosas no hay ley. And they that are Christ Y dice ellos, pero los que son de Cristo, have crucified the flesh han crucificado la with the carne affections and lust con thereof. sus pasiones y deseos. But is the fruit of the Spirit righteousness? Pero ¿será que el fruto del Espíritu es justicia? In Ephesians En el libro de Efesios, chapter 5, capítulo 5, verse 9, versículo listen 9, again what the Word of God noten lo que says. dice la palabra de Dios. In Ephesians 5:9, Efesios 5:9. it says, but the fruit of the Spirit Pero el fruto, porque el fruto del is all Espíritu goodness, es en toda bondad, righteousness, justicia and truth. y verdad. And so the Bible tells us again Así que la Biblia nuevamente nos dice that this is the fruit of the Spirit. que este es el fruto del But Espíritu. the fruit of the Spirit is also dealing with Y character. también tiene que ver el fruto del Espíritu con qué? Con carácter. This is the characteristics and the character of the people who have experienced and will experience redemption Así in que Christ esto es el Jesus. fruto, son las características, la experiencia que tendrán aquellos que hayan experimentado la redención de Cristo en sus vidas. It is the fruit that will show Es un fruto que va a demostrar that God's image que la imagen de Dios has been recreated, ha sido recreada, ha regenerated sido regenerada in man en el hombre through the indwelling a través de la of the morada Spirit del Espíritu as the Santo. people of God studied the Word of God, Conforme el pueblo de Dios estudia la palabra, received the Holy Spirit. recibe el Espíritu The Santo Holy Spirit became their teacher, y el Espíritu Santo se convirtió en su and maestro. as they studied the Word of Y God conforme estudian la palabra de and the Dios life of Christ, y la vida de Cristo, they became changed by se beholding. empezaron a ser transformados mientras lo contemplaban. In 2 Corinthians chapter En 3, 2 Corintios capítulo 3, look what the Bible said. noten lo que dice la Biblia. 2 Corinthians 3:18. 2 Corintios 3, The Bible says, 18 but we all with open face, nos dice, pero todos a cara descubierta, holding as in a glass the glory of the Lord, mirando como en un espejo la gloria del Señor, are changed into the same image somos transformados a la misma from imagen glory to de glory, gloria en gloria, even by the Spirit of the como Lord. por el Espíritu del Señor. And so we find here Así que encontramos aquí that the fruit of the que Spirit el fruto del Espíritu is the evidence for the believer es la evidencia para el that he creyente can develop and have the image and character de of que él God. puede desarrollar y llegar a tener el carácter de Dios. But now, what else is righteousness? Pero ¿qué más es justicia? The
Bible tells us over in Psalm En Salmo 100, 119, 119, 172, 172, it says, my tongue shall speak of thy word. nos dice la palabra de Dios, mi lengua hablará tus dichos. For all thy commandments, Porque todos tus how many commandments, mandamientos, beloved? ¿cuántos mandamientos, All thy amados? commandments Todos tus are mandamientos righteousness. son justicia. And so now, Así que I ahora, want to know one more thing now. quiero saber algo más. May sound redundant to you, Puede sonar redundante, but I quizás, want to know now who is our righteousness. pero ahora quiero saber quién es nuestra In justicia. 1 Corinthians En Primera de Corintios, chapter 1, capítulo 1, verse 30, versículo the 30, Bible says, la Biblia nos dice, listen carefully, 1 noten con Corinthians mucha atención, 1:30. Primera de Corintios 1:30, 1 Corinthians chapter 1, Primera de Corintios Verse capítulo 30, the 1, Bible says this versículo way. 30 nos dice la Biblia but de la of siguiente him forma. are ye in Christ Jesus, Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, who of God is made unto us wisdom, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, righteousness, justicia, sanctification, santificación and redemption. y redención. So the Bible shows carefully Así que la Biblia nos muestra that though Jesus is our que righteousness. Jesús es nuestra justicia. Jesus is our sanctification. Jesús es nuestra Jesus is our santificación. redemption. Jesús es nuestra redención. Now, what do we call this experience? ¿Y cómo le llamamos a esta experiencia? What do we call that? In Philippians 3:5. Vamos a Filipenses In 3:5. Philippians chapter 3, Y en Filipenses Verse 3, 5. versículo the 5, Bible says, la Biblia nos dice, and being found in him, not having my own righteousness, which is of the law. Philippians 3:9, I'm sorry. perdón, Filipenses 3:9. 3:9, 3:9. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, Being found in him, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mercy, mercy, mercy. Así And que- this experience says that I might know him. ¿Cuál es esta experiencia? ¿Cuál es el propósito? Que yo pueda conocerlo. Now, beloved, notice that I might know him. That's dealing with, that all will take us back to the parable of the 10 virgins. Pero noten esto, queridos hermanos, nos dice conocerlo y esto nos lleva de vuelta a la parábola de las 10 vírgenes. The wise virgins will know God. Las vírgenes sensatas, las prudentes, conocieron o conocían a Dios. What would they know about God? Pero ¿qué conocieron acerca de Dios? Look what the Bible says. I want you to see with me. for a Noten lo moment. que dice la Biblia. Notemos What would they know about God right quick? ¿Qué conocieron acerca de Dios? I want you Veamos to see. brevemente. I said the wise virgins will know God, Nuevamente, right? las vírgenes sabias o sensatas, In prudentes. Jeremiah chapter 9. En Jeremías I 9, want you to listen carefully with me for a moment. quiero que Jeremiah noten lo 9, siguiente, con mucha atención. verse 23. Jeremías Thus 9:23 saith the Lord, nos dice la let Biblia, not the wise man glory in his así dijo wisdom, Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, neither let the mighty man glory in his ni might, en su valentía se alabe el valiente. but let him that glory in this. Y nos dice ahora el 24, más el que se alabe, alabes en esto. I'm sorry, that's a mighty man glory in his might. Now let the rich man glory in his riches, but let him that glory in this. Última parte del 23 nos dice, ni el rico se alabe en sus riquezas, ahora sí el 24, más alabes en esto el que se hubiera de alabar, That he understandeth en entenderme and knoweth me, y conocerme, that I am the Lord, que yo soy Jehová, which exercises loving que hago kindness, misericordia, judgment, juicio and y righteousness justicia in the earth. en la On tierra, all these things porque estas cosas quiero, I delight, saith the Lord. dice Jehová. Here the Bible shows Así que la Biblia nos that muestra those who are wise que aquellos que son sabios will know God. conocerán a They will Dios, know His loving kindness. conocerán su They will misericordia know y about His amor, judgment. conocerán su And they will juicio, they will have His and experience His habrán righteousness. experimentarán su justicia, But they will know Him. lo conocerán. But the foolish do not know God. Pero las vírgenes insensatas no The foolish conocen do a not Dios, know God. no conocen a Dios. The Bible says over in the book here for a moment. I want to show you that the foolish know not Y God. quiero mostrarles eso, cómo las insensatas no conocen a Dios. Let's see, I want to make sure I got that because I want you to see Quiero with me. asegurarme de poder Yes, mostrárselos. Jeremiah 4:22. Vamos a Jeremías Look what the Bible says in 4:22. Jeremiah 4:22. Jeremías I'm talking about 4:22. having the seal of the living Estamos God. hablando acerca del
tener el sello del Dios vivo. Look what Jeremiah 4:22 Noten lo que says. dice Jeremías 4:22. For my people is foolish. Porque mi pueblo es insensato, They necio. have not known me. No me conocieron. They are saltish children. Son hijos ignorantes. The Bible says here, saltish means silly. Esta palabra ignorantes también se traduce como tonto. It says here, and they have none Es decir, understanding. insensato, no son entendidos. They are wise to do good, to do Sabios evil. para hacer el mal, But to do good, they have no knowledge. pero hacer el bien no But supieron. notice what he said in the early part of the verse. Pero noten lo que dice la primera parte The del Lord versículo. himself said this. El Señor mismo hablando. For my people is foolish. Porque mi pueblo es necio, 22. They have not known me. No me conocieron a mí. So now we see, Entonces vemos we can see that in the end time, que en los tiempos del fin, those that do not know God aquellos que no conozcan a will Dios not put away sin. no van a apartarse They del will pecado, presume that they're going to be saved in sin. van a pretender ser salvados They're en going to pecado disqualify themselves from receiving the seal y se of van the living a God. descalificar a sí mismos a recibir el sello del Dios Because vivo. to yield to sin Porque si se siguen is adheriendo to al yield pecado, to iniquity. es adherirse a la iniquidad. And we were told in 2 Timothy Y 2:19, se nos dice en 2 Timoteo 2:19, let everyone, nevertheless the foundation of God standeth el sure, cimiento de Dios permanece firme, having this seal, teniendo este let sello, everyone that nameth the name of que el Christ que proclame el nombre de Cristo depart from iniquity. apártese de iniquidad. And so we're going to find then Así que vamos a encontrar that those entonces who stay in sin que aquellos que permanecen en pecado will be considered evil or wicked servants. serán considerados siervos malos o The Bible siervos says inicuos. they will not have the seal because they're going to eat and drink with the drunken. ¿Y por qué no tendrán el sello? Nos dice la Biblia acerca del siervo malo que se sentarán a comer y a beber donde el borracho. And who is the drunken? ¿Y quién es el borracho? Revelation 14:8 in the second angel's message tells us Apocalipsis who are the drunken. 14:8 nos habla acerca del borracho. And another angel followed him Y saying, otro ángel le siguió diciendo, Babylon is fallen. ha caído Babilonia, That great city. la gran ciudad, Because she made all nations drink of the porque wine. ha hecho a beber a todas las naciones The del what, vino. everybody? The ¿De qué wine. cosa? Del vino, Of the wrath de la of ira her de fornication. su fornicación. Now the Bible says Y here la Biblia nos dice that they aquí were drunken. que estuvieron I'm borrachos. talking about why the wicked will not receive, or why some in the church will not receive Y the estamos seal of hablando the living God. por qué algunos en la iglesia no recibirán el sello del Dios vivo. Because they were going to be drunk on the wine of Babylon, Porque estarán o borrachos con el vino de Babilonia or drunk on the sayings of men in the world. o con el vino de las enseñanzas de los hombres o de este mundo. And I want to read to you Y quiero leerles what the wine of Babylon, qué ese vino de the Babilonia, wine does to you, period. qué hace ese vino Whether it con come from nosotros. Babylon or from the Sea world. que venga del mundo de Babilonia. The Bible gives a fearful warning Aquí la Biblia nos da una advertencia for the temible, kings of the earth porque los reyes de la tierra not to drink wine. nos advierte que no deben tomar vino. In Proverbs chapter 31. En Proverbios 31. Go with me there. In Vamos Proverbs chapter juntos 31. a Proverbios 31. Beloved, we're going to be looking at a screen in a moment as well. But I Amados, want to en make sure breve you vamos a ver la understand. pantalla, pero quiero que entendamos algo. I need you to understand with me what the Word of God is telling us this Noten morning. lo que dice la Biblia. Queremos entender lo que nos dicen esta mañana. Look at the Bible said. Proverbios 31. Proverbs 31. Look, it says here, verse 3 says, Versículo 3. because the Bible shows he's a great whore Porque in también Revelation 17. En Apocalipsis 17 la Biblia presenta este poder como una gran ramera. Mystery Babylon is called a great whore. A Babilonia, misterio, también se la conoce como una gran ramera. Spiritual mystery Babylon, La Babilonia espiritual, misterio, representing here the papacy. representando al papado. It says here, Nos dice give lo not thy siguiente. strength to women, No des a las mujeres tu fuerza, nor thy ways to that which destroyeth kings. ni tus caminos a lo que destruye a los For it reyes. is not for kings, O Lemuel. No es de reyes, oh Lemuel, It is not for kings to drink wine, no es de los reyes beber nor vino, for princes strong drink. ni de los príncipes la sidra. Now, if kings
kings and princes are not to drink the Y si wine, los reyes, los príncipes no deben tomar vino, what makes us think ¿qué nos today hace pensar a nosotros that we hoy can dabble and drink the wine of a new theology que and bring it into nosotros the Adventist podemos church? empezar a probar, a degustar de ese vino de la nueva teología que ha ingresado a la iglesia adventista? You can't do it No podemos hacerlo, because the wine porque el vino is deception. es engaño. In Proverbs 20, verse 1, En Proverbios 21, the Bible says, la Biblia nos dice wine is a mocker, que el vino es strong drink escarnecedor, is raging, es decir, burlador, la sidra and he alborotadora. is deceived thereby Y cualquiera que por ellos yerra is not no wise. es sabio. So if you're not wise, then what are you? Así que si no soy sabio, ¿qué soy? Foolish. Insensato. And the foolish Y virgins las vírgenes become insensatas evil servants. se convierten en And what did siervos Jesus malos. say the evil servant did? ¿Y qué le dijo Dios a los siervos malos que hicieron? He ate with the drunkard. Que se sentaron a comer con los Look borrachos. at Matthew chapter Noten 24. lo que dice Mateo I 24. want you to see. You might think, so you see, we're not making anything Para que up. vean que no estamos inventándonos nada I want aquí. you to see from the Word of Quiero que lo God. veamos desde la palabra de Dios. Who then, listen carefully, Matthew 24, Mateo 24. and I'll start verse 45 Y to comenzaré 48. del 45 al Who then is a 48. faithful and wise servant, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, who when his Lord hath made ruler over his household, al cual puso el Señor sobre su casa to give meat in due season? para que les dé el alimento a su tiempo? Blessed is that servant. Bienaventurado aquel siervo. What is he called? ¿Cómo se le llama? A servant. Siervo. A servant that does what? Siervo que hace That qué? gives meat in due Que season. da comida a su tiempo. Meat in due season means present truth. Esa verdad presente, el alimento a The su tiempo. present truth for this time is the third angel's Y la message, verdad presente para este tiempo es el mensaje de los tres ángeles and righteousness by y faith. de justificación por la fe. Listen carefully. Noten con mucha Blessed atención. is that servant Bienaventurado aquel whom his siervo Lord, when he cometh, shall find him doing. al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Verily I say unto you, De cierto os digo that he shall make him ruler over all his que sobre goods. todos sus bienes le pondrá. But now notice verse 48. Pero ahora noten el 48. But and if Pero that evil servant si aquel siervo malo shall say in his heart, dijera en su corazón, My Lord mi Señor delayeth his coming, tarda en venir, and shall begin to smite his fellow y servants, comenzare a golpear a sus and to consiervos eat y aún a and comer y a beber with the drunken. con los borrachos. Wait a minute, what did the ¿Qué Bible cosa say dice aquí en la to do? Biblia? Eat and drink with the drunken. Comer y beber con los borrachos. You mean there might be pastors? ¿Será entonces que hay You mean there might pastores be church members? o miembros de iglesia? You mean it might be some of us who's going to be eating and ¿O me quiere drinking with decir the que alguno de drunken? nosotros estaremos comiendo y bebiendo con los borrachos? Now, why was that so important? Ahora, ¿por qué es esto tan What importante? will wine do? ¿Qué va a causar el vino? Remember, Recuerden, we're looking for just a moment estamos analizándolo brevemente. why the wicked ¿Por qué los will malvados not receive the seal of no God, recibirán el sello de Dios? even though some of them kept the Sabbath, Aunque algunos de ellos guardaron el sábado. because they're going to keep the Sabbath, Porque guardarán el but they're not sábado, going to put away sin pero and no iniquity. quieren abandonar el pecado y la iniquidad. You don't believe it? ¿No me Let's creen? see. Vamos a verlo. Let's see a little closer. Vamos a verlo más de It's cerca. especially dealing with God's people who at this point will be considered a foolish virgin. Y de manera especial estamos haciendo referencia al pueblo de Dios, quien para este tiempo es considerado aquí en una virgen insensata. Again, who's serving the wine? Y nuevamente, ¿quién es el que sirve el In vino? Revelation En 17. Apocalipsis 17, And there came one of the seven angels, y verse vino uno de 1, los 7 ángeles, and talked with me, saying, Come hither, hablando conmigo, y me dijo, and I will show thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters. ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, And we know waters are people, nations, multitude, and que está tongues. sentada sobre muchas aguas. Sabemos que las aguas hacen referencia a multitudes, a muchedumbres, Now, a this is what it naciones. says. Noten lo que dice. With whom the kings of the earth have committed fornication, Verso 2, Apocalipsis 17, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. an unlawful union Es una unión ilícita of the church with entre political la power. iglesia of y the poderes políticos, el Estado.
Listen very carefully. Noten And the con inhabitants atención. thereof have been made drunk with the wine of Y her los fornication. moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Now notice, remember, wine brings deception. Noten, el vino que trae engaño. Well, how is this woman going to make all the inhabitants of the earth drink the wine? Pero ¿cómo es que esta mujer va a hacer que todos los moradores de la tierra beban su vino? Most of the inhabitants of the earth are represented as nations, and nations have leaders. Y a los habitantes de la tierra también se lo conoce como naciones, los líderes del mundo. And the leaders of the nations will be drinking the wine of Y Babylon. los líderes del mundo van a estar bebiendo del vino de Babilonia. And therefore the nations will do this Y las naciones al hacer and esto lead their inhabitants to do the same. van a guiar a todos sus habitantes a hacer lo mismo. What is this great transgression ¿Y cuál es esta gran transgresión that the nations and inhabitants of the earth will do when they drink the que wine? las naciones, los habitantes de la tierra van a hacer cuando beban de este vino? What would the political leaders be promoting when ¿Qué they van a- drink the wine of ¿Qué van Babylon? a promover los líderes de las naciones al beber del vino? We need to know. Don't you want to know? Necesitamos saber. ¿Quieren saber? Look what the Bible Noten says. lo que dice la Biblia. Go back with me to Proverbs 31. Regresemos a Proverbios 31. sure. Vamos a asegurarnos. Talking about why they won't receive the seal of God. Estamos Right quick. hablando nuevamente por qué algunos no van a recibir In el sello Proverbs de chapter Dios. 31, Proverbios 31 the Bible says here, nos dice la Biblia. notice here with me. In Proverbs 31, looking here at verses 4 Vamos a leer el 4 and 5. y el 5 ahora. It is not for kings, O Lemuel. No es de los reyes It is Lemuel, not for kings to drink wine, no es de los reyes beber vino, nor for princes strong ni drink. de los príncipes la sidra. Now let's break it down. Not for kings or princes to drink the wine, especially the wine coming from Babylon. Así que vamos a irlo desglosando. No es de reyes ni de príncipes tomar el vino de Babilonia. Listen, it says, ¿Por why? qué? ¿Por qué? Lest they drink Versículo 5. No and sea forget the law que bebiendo, ¿qué pase? and pervert judgment Se olviden de la ley of any afflicted. y perviertan el juicio de todos los afligidos. What did the Bible say they're going to do? Así que, ¿qué van a hacer? The Bible said they're going to pervert judgment. Dice que van a pervertir el juicio, el derecho. The Bible says it's going to lead them to drink the wine and they're going to violate God's Y los law. van a llevar a violar, ¿qué cosa? La ley de Dios. How many commandments do it take to violate God's law? ¿Cuántos mandamientos tengo How que many must you quebrantar para violar la ley de Dios? You only got to break one. Tan solo uno. And the Bible said, Y la Biblia dice as they break that commandment, que ese mandamiento, Bible said they will have violated the law. al quebrantarlo, seré un violador de la ley de Dios. And all the world, Y todo el mundo, including professed Adventists, incluyendo adventistas profesos, are going to find themselves se encontrarán worshiping adorando the sun, al sol, like ancient Israel did. así como el antiguo Israel. Go in your Bibles Vamos a nuestras to Biblias, Ezekiel. al libro de I want you to Ezequiel. see the violation of God's law in the last days will be over worship. Así que la violación de la ley de Dios en los últimos días tiene que ver con adoración. The last temptation that Satan brought on Jesus La última tentación de Satanás sobre Jesús was over worship. tuvo que ver con adoración. And so the last temptation coming upon all the earth La última tentación que vendrá sobre toda la tierra is called it will be over worship. tendrá que ver acerca de adoración. Listen what the Bible says Noten lo que dice la Biblia. in Ezekiel En Ezequiel, chapter 8. capítulo 8, I want you to see again. quiero que notemos. Ezekiel 8. Ezequiel 8 The Bible says, nos dice la Biblia. by two things now, Ahora, dos cosas. people are going to be taken in by two things. Hay dos cosas principales por las cuales van a ser arrastradas las The personas. belief that they can talk to the dead La creencia de que podemos comunicarnos con los muertos and the exaltation of the sun. y la Worship, or exaltación Sunday. del sol, es decir, del domingo como día de adoración. This is the wine Este es el vino of Babylon. de Babilonia.
This is the wine Este es el that vino will lead the inhabitants of the earth to become drunk. que hará que todos los habitantes de la tierra se embriaguen. This is the wine Es el vino that the evil servant que el siervo will also malo be drinking. también estará tomando. This is what the Bible says. Noten lo que dice la Biblia. Then he brought, it says here, and he said to me, verse 13, Versículo 13. and he said to me, turn yet again, Me dijo después, and vuélvete thou aún. shalt see greater abominations Verás abominaciones mayores that they do. que hacen estos. Then he brought me into the door, the gate of the Lord's house, Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de which was Jehová, towards the north. que está al norte. And there sat women weeping for Y Tammuz. aquí mujeres que estaban sentadas llorando a Tamuz. Tammuz was the illegitimate son of Samaris. Y Tamuz era el hijo el ilegítimo de Semiramis. And at the same time, Y al mismo he was tiempo killed by a wild boar. nos cuenta la leyenda que él fue asesinado por un jabalí salvaje And they said when he died, his spirit went up into heaven. y que su espíritu después de morir fue al cielo. This is where the world gets the idea when you die, we go to Y heaven. de aquí nace la creencia popular de que cuando uno muere se va al cielo. But notice here with me. Pero noten lo que dice aquí. Verse 14 says, Versículo 14, I'm sorry, verse 15. 15 ahora. He said unto me, Luego me dijo, hast thou seen this, O son of man? ¿no ves, hijo de hombre? Turn ye yet again, Vuélvete aún. and thou shalt see greater abominations Verás they do than abominaciones these. mayores que estas. And he brought me into the inner court of the Lord's Y me house. llevó al atrio adentro de la casa de And Jehová. behold, at the door, the temple of the Lord, Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, between the porch and the entre altar, la entrada y el were about altar, 25 men, como 25 with their backs varones, towards the temple of sus the Lord, espaldas vueltas Their al faces templo towards de the Jehová, east. sus rostros hacia el este, and they worshiped the sun y adoraban al sol towards the east. postrados hacia el este. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, the Bible shows that sun worship in end la time, Biblia nos muestra cómo la adoración al sol en los tiempos del fin, when the world has drunk the wine of the woman. cuando el mundo haya tomado, esté embriagado del vino de la I mujer. told you that woman was the papacy. Mencionamos anteriormente que esa mujer representa el papado, And papacy claims that they have changed God's law. y el papado asevera haber cambiado la ley de Dios. And in a later study, we'll talk about it. Y en un They say, estudio posterior hablaremos where it más al says respecto, Sunday is our mark of authority. donde ellos declaran que el domingo es su marca de autoridad. So watch this now. And the Pero- church also claims the right to change the Sabbath to Sunday. Entre esas cosas también declaran que la iglesia ha transferido la solemnidad del sábado al domingo. A change that's nowhere found warranted in the scripture. Un cambio que no encontramos respaldado en ninguna parte de las escrituras. Just want you to see with me. Entonces tan solo quiero que veamos But eso. now let's go back now. Pero retomando un So the poco, world will be led to break God's el law. mundo entero será arrastrado a quebrantar la ley de Dios. This is the warning Y esa es la advertencia against the Bible. Revelation 14:9 que nos dice Apocalipsis 14:9, gives us a warning que nos da una about advertencia the worship de adorar of the beast. a la bestia. In Revelation 14:9, the Bible En says, Apocalipsis 14:9 nos dice la Biblia, and the third angel followed them, y el saying with a tercer loud ángel le voice, siguió diciendo en alta voz, if any man worship the beast and his si image, alguno adora a la bestia y a su imagen, and receive his mark y recibe su marca in his en forehead su frente or in his o en su hand, mano, the same shall drink of the wine él también of the beberá wrath of God, del vino de la which ira de which Dios, is poured without mixture el cual es vaciado puro into the cup of his en el indignation, cáliz de su ira, and he shall be tormented with fire and y será brimstone atormentado con fuego y in the azufre presence of holy en la angels, presencia de los and in the santos presence of the ángeles Lamb. y del Cordero. and the smoke of their Y torment el humo de su tormento ascend up forever and ever, sube por los siglos de los and they siglos, have no rest day or y no night, tienen reposo ni de día ni de noche, who worship the beast los que adoran a la bestia and his image, y su imagen, and whosoever receiveth the mark of his o name. reciben la marca de su nombre. Here are the patience of the Aquí saints. está la paciencia de los santos. Patience of the saints indicates that God's people were gone under great persecution. Y esta palabra paciencia indica que el pueblo de Dios va a tener que atravesar una gran persecución. This persecution is called a time of trouble. Y esta gran persecución también se conoce como un tiempo de angustia. It's called the Great Tribulation.
tribulation period. Ese gran periodo de tribulación. You go to Romans 5 with me for a moment. En Romanos 5, Because here are the patient saints, here they keep the commandments of porque God cuando aquí leemos, and aquí have está the faith la of Jesus. paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. The faith of Jesus under duress and adversity and persecution. Es una fe en Jesús que se experimenta a través de la adversidad, de la prueba, de la persecución. Show you that patience is connected with tribulation. Look what the Y Bible para poder says. mostrarles cómo la palabra paciencia está conectada con la In tribulación, Romans 5:2, en Romanos 5:2, 5:2 and 3. 2 y 3, It says here, by whom we also have access by faith por quien tenemos entrada por la fe into this grace wherein we stand, a esta gracia en la cual estamos firmes. and rejoice in the hope of the glory of Y God. nos gloriamos en la esperanza de la And gloria de not only Dios. so, Y no solo esto, but we glory sino que también nos gloriamos in tribulation, en las tribulaciones, also knowing sabiendo que qué cosa, that que la tribulation tribulación work of what, everybody? produce qué, Work of patience. produce paciencia. So now we see Entonces ahora vemos why the Bible said here are the por qué la patience Biblia of the dice saints. aquí está la paciencia de los santos. Because under adversity, Porque bajo adversidad, tribulation, persecution, tribulación y persecución they will maintain the word of God. mantendrán la palabra de Dios. They will live and have a reflection of Christ-like La character. vivirán y reflejarán el carácter de Cristo. Just want you to see with me. Entonces quiero que veamos We've eso seen juntos. this issue. And so the Bible warns about the worship of the beast and Así his image que in la end Biblia time. nos advierte de la adoración en la bestia de su imagen en el tiempo del fin. What will this time be called? Pero This time ¿cómo of se tribulation. le llamará a este tiempo de tribulación? Go with me in your Bibles Vamos en nuestras Biblias to Jeremiah. a Jeremías. Jeremiah chapter 30, I believe it is. Jeremías 30 me parece que es. Jeremiah 30, verse 6 and 7. Versículos 6 y 7. Jeremiah 30, verse 6 and 7. Y Jeremías 30, 6 y You see, 7. Sunday observance, Vean, quiero que notemos que la observancia or the dominical worship of the o sun, la adoración al sol, when it's passed by legislation, cuando sea legislada, it will bring a time of trouble to the traerá day. consigo un tiempo de angustia. It will start off mild, Comenzará de manera but as leve, it increases, pero conforme it aumente, will bring persecution. traerá persecución. It will go from a day of rest Pasará de un día de descanso to a mandatory day of rest on Sunday. a un día mandatorio de descanso el domingo. And fines and imprisonment will Que- begin the process Ahora traerán consigo multas, prisión, for any violation of Sunday's sacred. por cualquier violación a la santidad del domingo. But the Bible shows us very clearly Pero la Biblia nos muestra that in claramente Jeremiah 30, en Jeremías the 30, Bible says here, for thus said the Lord, verse 5 through nos 7. dice versículos 5 al 7, For thus said the Lord, we have Porque- heard the voice of trembling and of fear, así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de and of not espanto of peace. y no de paz. The Bible says here, not of peace, it says, ask ye now, El 6, inquirid ahora and see whether a man doth travail with child. y mirad si el varón da a luz. Wherefore I see every man's hand on his loin, Porque he visto que todo hombre tenía las manos as sobre a sus woman in lomos, travail. como mujer que está de parto, And all faces are turned into paleness. y se han vuelto pálidos todos los rostros. At last, for that day is great, Ah, cuán grande es aquel for there día, is none like it. tanto que no hay otro It is semejante a even él. the time Tiempo of Jacob's de trouble. angustia para Jacob. Now, brothers and sisters, Hermanos y hermanas, the Bible shows la Biblia nos that the muestra time of trouble que el tiempo de will angustia begin comenzará when Sunday observance cuando la observancia is passed by dominical legislation se legisle in the United States en Estados Unidos, that had the greatest light que fue el país que tuvo la mayor luz and have now rejected the third angel's message. y ahora ha rechazado el mensaje de los 3 años. And from there, it will go around the world. Y de ahí eso irá alrededor del All the mundo. world.
todo el mundo is going to wonder after the beast. va a maravillarse tras la bestia. A Listen excepción, carefully what the Bible said. noten lo que dice la Biblia. Revelation. Vamos a 13:8. Apocalipsis 13:8. Revelation 13:8, the Bible says, Apocalipsis 13:8 nos and dice all la that dwell Biblia, upon the earth shall worship him. y todos los moradores de la tierra le adorarán. Notice what the issue was over. Pero noten sobre qué. All that dwell on the earth shall do what? Y le adoraron todos los Worship moradores him. de la tierra. ¿Qué van a hacer? Le van a adorar. Whose names are not written in the Lamb's book of Cuyos life, nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, slain from the que foundation fue of the world. inmolado desde la fundación del mundo. So wait a minute. Pero hagamos una pausa. All the world, Todos los moradores de la except tierra, those whose names are not in the a Lamb's book of life. excepción de aquellos que, ¿qué cosa tengan sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero? Our name gets in the book of life when we accept Christ. Nuestro nombre pasa al libro del Cordero cuando aceptamos a Cristo. But there was a first angel's message El mensaje del primer ángel that warned us nos advierte that we needed to make sure que tenemos que asegurar, that we would keep our names in the book of life. mantener nuestros nombres en el libro de la vida. The Bible says Nos dice la Biblia, in the first angel's message, bajo el mensaje del primer it ángel, says, fear God, temed a Dios give glory to him, y darle gloria, for the hour porque la hora of his de judgment su is come. juicio ha llegado. Now we won't talk about the judgment in this subject, Ahora, en este momento no vamos a hablar de manera explayada con respecto But al the juicio, judgment pero el juicio started comenzó in en 1844. 1844 And then it started with the house of God. y comenzó con la casa de And Dios it starts with the righteous dead, y comienza con los and it muertos will end with the righteous justos living. y termina con los justos vivos. I want you to listen carefully Pero now. quiero que notemos ahora con mucha The judgment atención also requires the standard of the judgment is the standard of God's law. que la norma del juicio es la norma de la ley de Dios. The wicked have rejected God's law. Los malvados han rechazado la ley de The Dios. world has chosen a spurious Sabbath over God's seventh day. El mundo ha aceptado un sábado espurio en vez del séptimo día del I want to sábado. say that the Sabbath is God's seal. Y quiero aseverar que el sábado es el sello de Dios. I want to read some things to you before I go any Quiero further. leerles unas cuantas cosas antes de Remember what I avanzar. told you is the Sabbath is God's seal. Recuerden lo que les sugiero, el sábado es el sello de Dios. We talked about what's going to happen to the wicked, Hablamos de qué pasará con los malvados, but now I want to take you back to the seal. pero quiero traerlos de vuelta al tema del sellamiento. But I need to read some things to you. Pero quiero leerles ciertas cosas. The Spirit of God restrains human passion. Nos dice aquí cómo el Espíritu de Dios es el que detiene, restringe las pasiones humanas. It says here, the world has rejected His mercy El mundo ha rechazado su misericordia, and despised His law ha despreciado su amor and trampled upon His law. y ha pisoteado su ley. The wicked have passed the boundary of their probation. Los malvados han pasado el límite de su gracia. The Spirit of God persistently resisted, Y el Espíritu de Dios, que ha sido persistentemente at resistido, last has been withdrawn. finalmente ha sido retirado. Unsheltered by divine grace, Y ahora que están sin protección de la gracia divina, they have no protection from the wicked ya one. no tienen protección del malvado. The restraining Spirit of God is even now being withdrawn from Nos the world. dice, incluso ahora mismo el Espíritu de Dios se está retirando del mundo. What's the evidence that the Spirit of God ¿Y is being cuál es la withdrawn? evidencia de que eso está sucediendo, que el Espíritu se está retirando? Hurricanes, Huracanes, storms, tormentas, tempests, tempestades, fire, incendios, floods, inundaciones, and but disasters by sea and desastres land por mar y tierra follow each other siguen uno tras otro in quick succession. en una sucesión rápida. Look a little closer with me. Pero noten qué más. So we got the world, the angels holding back Vemos destruction, a los ángeles deteniendo la destrucción, strife in the city. violencia en las ciudades. World itself, evil angels are also wanting to Y destroy. ángeles malos están también queriendo destruir. And the angels of God are holding back Satan and satanic forces Y Dios y sus ángeles están reteniendo a Satanás y sus fuerzas malignas until the servants of God are sealed.
hasta que los siervos de Dios sean sellados. Listen what the Spirit of prophecy Noten says. lo que sigue diciendo el Espíritu de Satanic profecía. agencies took possession of men. Agencias satánicas toman la posesión de los hombres. The bodies of human beings made for the dwelling place of God Los cuerpos que fueron creados para la morada de Dios became the habitation of ahora demons. se convierten en habitación de demonios. Became the habitation of what? ¿Habitación de qué? Demons. De demonios. It says the senses and nerves and the organs of men Nos dice ahora los sentidos, los nervios, los órganos del hombre were worked by supernatural agency. ahora son operadas por agencias sobrenaturales In the indulgence of the vilest lust, al ser indulgentes en los vicios y la lujuria. the very stamp of demons was impressed upon the countenances Y of men. la misma estampa, el mismo sello de demonios ahora está sobre los rostros de las personas. Human faces reflected the expression of the legions of evil Los- with which men were possessed. Los rostros humanos reflejan la expresión de legiones del malvado, del mal, que ahora toman posesión del hombre. Mercy. It says troublous times are right upon us. Tiempos angustiosos están sobre nosotros. Signs of the times reveal the day of the Lord is come. Las señales de los Soon to tiempos come. revelan que el día del Señor está cercano. The daily papers are full of indications of intense, serious conflicts in the future. Y los diarios, las noticias están llenas de indicaciones del conflicto más intenso en el futuro cercano. Men possessed with demons Hombres poseídos de demonios are killing men and women and están little children. tomando la vida de hombres, de mujeres, de niños. It says strikes are common and death and murder are committed on every hand. Protestas son comunes, robos, asesinatos que se cometen a todo lado. The taking of human life El tomar la vida humana is a little matter of daily ahora occurrence. se ve como algo sin importancia y algo que sucede a diario. All these things Todas estas cosas testify testifican that the end of all que el things fin is at hand. de todas las cosas está cerca. So we're going to find the signs sticking around us tell us of the near approach of the Son of God. Así que las señales que se van poniendo alrededor nuestro nos muestran la cercanía del retorno de nuestro Dios. And are attributed to anything but the true cause. Y todas estas cosas son atribuidas a cualquier cosa menos su verdadera causa. Men cannot discern the sentinel of angels restraining the four winds. Los hombres no pueden discernir a esos ángeles centinelas que están deteniendo los cuatro vientos, That they should not blow until the servants of God are sealed. que no pueden tocar aún hasta que los siervos de Dios sean sellados. But when God shall bid his angels, Pero cuando Dios diga a sus ángeles, when God shall bid his angels, cuando listen, Dios diga a sus ángeles, it says, loose the winds, soltad los vientos, there will be such a scene of strife as no pen can habrá una escena de lucha que ninguna pluma humana puede describir. Now God's servants must have the seal. Y los siervos de Dios tienen que tener ¿qué cosa? El sello. We talked about earlier when we received the Holy Spirit. Hablamos anteriormente que cuando recibimos el Espíritu Santo, When we received the Holy cuando Spirit, recibimos el Espíritu Santo, with that is our seal of redemption. junto con eso viene el sello de nuestra redención. And through the Holy Spirit, we are to develop a Christ-like Y a character. través del Espíritu Santo debemos desarrollar un carácter como el de It's Cristo. through the Spirit that we become partakers of the divine nature. Y es a través de Cristo que nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. But now going a bit closer, Pero veamos más de the Bible cerca. warns us not to grieve the Holy La Spirit. Biblia nos advierte el no contristar al Espíritu Ephesians Santo. chapter 4, verse En 30 says, Efesios 4, versículo 30, And la Biblia grieve nos not the Holy dice, Spirit y of no God, contristéis al Espíritu Santo, whereby ye are sealed con el cual fuisteis to sellados the day of redemption. para el día de la redención. The day of what? ¿El día de qué? Redemption. De la redención. And what is the Spirit of God got to bear witness of ¿Y at that time? qué tiene que dar testimonio? ¿Qué tiene que testificar el That Espíritu He has helped to Santo? bear the fruit of the Spirit, Que tengamos el fruto del Espíritu and that you have reflect
character of que he Christ. reflejado o que reflejo el carácter de Cristo. All these things are being held in check Así que todas estas cosas están siendo detenidas en su until punto the servants of God are hasta que sealed. los siervos de Dios sean sellados. Now why? Ahora, Because ¿por the qué? seal Porque el sello not only takes in redemption, no solo abarca la redención, that's a spirit, that's a seal that every believer receives. el sello que recibe todo creyente. Look here, look at Ephesians 1:13. Vamos a Efesios 1:13. In Ephesians chapter 1, En Efesios verse 1, 13, versículo it 13, says, in whom also ye trusted, en el también vosotros, after you heard the word of truth, habiendo oído la palabra de Dios, the gospel of your la palabra de salvation, verdad, el evangelio de vuestra salvación, of whom after that ye believed, y habiendo creído en él, talking about when you believed in es Christ, decir, cuando recibí a and Cristo accepted him as your Lord y and lo Savior, acepté como mi Señor y ye were Salvador, sealed fuisteis with sellados the Holy Spirit of con el promise. Espíritu Santo de la promesa. This is why when a person is really converted, Por eso cuando una persona realmente está the convertida, evidence of their la conversion evidencia de su is that conversión life starts changing es que la vida comienza a cambiar long before mucho antes the actual baptism. del hecho del bautizo como tal. And that's why we were told early on that we should be sure that the persons give evidence of Por conversion. eso se nos dice que antes del bautizo tenemos que ver evidencia de conversión en And la not be persona. real hasty to baptize people Y just no because. nosotros estar instando a las personas forzadamente a que se bauticen. But let's go a little bit closer. Pero en now. todo caso, viendo un poco So más, now we see ahora this vemos is the seal of redemption. que este es el sello de la But what redención. about the seal of God in our closing Pero point? para terminar, ¿cuál es el sello de Dios? We find that the seventh day Sabbath, Vimos que el séptimo día, el first of sábado, all, is a memorial of creation. primero que todo es un memorial, un recordatorio de la In creación. the first angel's message, En el mensaje del primer ángel, the Bible la says, Biblia nos dice, fear God, temer a Dios give glory to y Him. darle gloria, It says here, for the hour of His judgment is come. porque la hora de su juicio But ha I want you to llegado. notice the second part. Pero quiero que notemos la segunda parte. Worship Him Adorar a aquel that made heaven and earth, que hizo los cielos y la the tierra, sea, and the el fountains of mar water. y las fuentes de las aguas. This is talking about the worship of the Creator. Aquí está hablando acerca de la adoración a quién, The al Creador. seventh day Sabbath Y el séptimo día, el is a sábado, memorial of es the worship un of the Creator. memorial, un recordatorio de la creación y del Creador. Let's see what the Bible says in Exodus ¿Qué dice la Biblia en Éxodo? chapter 20, Capítulo 20, verses 8 through 11. del 8 al 11. The Bible La says, Biblia nos dice, remember the Sabbath day acuérdate del día sábado to keep it holy. para santificarlo. 6 days shall thou labor and do all 6 thy work. días trabajarás y harás toda tu obra. But the seventh day, Mas el séptimo not día, the first day, no el primero, but the seventh day el séptimo día is the Sabbath es el of sábado the Lord thy de God. Jehová tu Dios. In it thou shalt not do any work. No harás obra alguna en él, Thou, nor thy son, ni tú, ni No, tu thy hijo, daughter. ni tu hija, nor thy ni manservant, tu siervo, nor thy ni tu maidservant, sierva, nor thy cattle, ni tu nor bestia, thy stranger ni tu extranjero that is within thy que gates. está dentro de tus puertas. Listen carefully now. Ahora noten con atención. Remember Revelation 14, ¿Se acuerdan 7? lo que decía Apocalipsis 14:7? Worship him that made heaven and earth. Adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Compare it now to the fourth Ahora commandment. comparemos con el cuarto mandamiento. For in 6 days. Porque en 6 días, How many days, everybody? ¿cuántos días? In 6 En days. 6 días, The Lord made heaven and earth, Jehová hizo los cielos the y la sea, tierra, el mar, and all of y it is, todo lo que en ellos hay, and rested the seventh y day. descansó el día séptimo. Wherefore the Lord blessed the Sabbath Por day. tanto, Dios bendijo el día séptimo hallowed y lo santificó. The Sabbath was not given to a Jew. El sábado no fue dado a un judío. There's no such thing as a Judeo-Christian No existe tal cosa Sabbath. como que el sábado es de los or a judíos Sabbath different for the Gentile. o que es diferente para los Look gentiles. what the Bible says. Noten lo que dice. Listen carefully. Sabbath wasn't a Jewish Sabbath, it was God's Sabbath. El sábado no es de los judíos, el sábado es
de Dios. The Jews happened to be people he was chosen to Los represent judíos his law. sucede que fueron un pueblo que Dios escogió en su tiempo y les dio a conocer su ley. But Genesis 2 tells Pero en me, Génesis 2, long before any Jew came on the del 1 scene, al 3, mucho antes de long que before siquiera any Seventh-day Adventist showed up, apareciera un judío o apareciera before it's un 7th day. adventista el séptimo día, long before any Seventh-day Baptist showed o up, antes que existiera algún bautista el séptimo the día. Sabbath had been given to El man. sábado había sido dado al hombre And it was given to man before he y fell. fue dado al hombre antes de la caída. The Bible says in Genesis Y 2, en Génesis 2 it says here, nos dice, thus the heavens and earth were finished. fueron pues acabados los cielos y And la all the tierra hosts of them. y todo el And ejército on the de ellos, seventh day, y acabó God ended his work which he Dios had el made, séptimo día and rested the seventh de day toda la obra que hizo from all his work which he had made. y reposó el día séptimo de And toda God la obra que hizo. And God blessed the seventh Y day bendijo Dios al día séptimo and sanctified y it. lo santificó. The Sabbath is a sign of sanctification. Así que el sábado es una señal de santificación. Remember, we're going to see that again. Recuerden eso porque lo veremos luego. It says here, because in it Porque en él he had rested from all his work which God reposó de toda la obra que había hecho created and made. en la creación. Now, beloved, Queridos hermanos, notice here noten aquí that God set aside the Sabbath que Dios puso a un lado el sábado as his memorial. como su memorial. Look at Ezekiel with me now. Ahora notemos lo que dice Ezequiel. In Ezekiel chapter 20, En Ezequiel 20, verse 12, versículo the Bible 12, says again, la Biblia nos Ezekiel dice 20:12. nuevamente, Ezequiel 20:12. Look what the word of God said. Noten lo que dice la palabra de Dios. Ezekiel 20:12, the Bible says, Ezequiel 20:12. it says, and moreover I gave them my Sabbaths Y les di también mis sábados to be a sign between me and them. para que fuesen por señal entre mí y ellos. Another word for sign is seal. Otra palabra para señal es Or mark. sello o marca. I said between me and them, Como por señal entre that mí y they might ellos, know para que that I am supieran the Lord que that yo soy sanctified them. Jehová que los santifico. Look at verse 20. Ahora noten el versículo He 20. says, and hallow my Sabbaths, Y santificar mis sábados that they may be a y sign sean por señal between me and you, entre mí y vosotros, that ye may know para que that sepáis I am the Lord que yo soy your God. Jehová vuestro Dios. Now Jesus was the one that created the world. Jesús fue quien creó el mundo. And Jesus is also the Redeemer of the Y world. Jesús también es el redentor del mundo. It was Jesus that made the heavens and earth. Fue Jesús quien hizo los cielos y la tierra. When God said, let us make man, Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, the us was dealing with him and his son, the Holy Ghost already present. ese hagamos tiene que ver con el Padre, el Hijo y también la presencia del Espíritu Santo ahí. How do we know the Holy Ghost is already ¿Cómo present? sabemos que estaba presente el Espíritu Santo? Because Moses wrote the first book of Genesis. Moisés escribió el primer libro, Génesis, And he couldn't write it unless he was moved y él by the Holy no lo Ghost. pudo haber escrito a menos que haya sido inspirado, movido por el And the Espíritu Bible Santo. says the Holy Ghost that searcheth all things, even the deep Y things la of Biblia God. nos enseña que el Espíritu Santo escudriña todas las cosas, aún lo profundo de And Dios. so therefore the Holy Ghost was already Así present que el Espíritu Santo ya estaba presente. and gives inspiration of his word of the validity of truth. Y es el que da la inspiración de la palabra de Dios y que da su validez, For su verdad. he is the spirit of truth. Por eso se lo conoce como el Espíritu de verdad. God cannot lie. Dios no puede mentir. All right, but notice again with me. Pero notemos So we nuevamente, find here encontramos aquí that the Bible shows very clearly que la Biblia nos enseña that claramente Jesus made the heaven and earth. que Jesús hizo los cielos y la tierra. In John 1:1, Y en Juan 1:1, this is what he said. noten lo que dice. In the beginning was the Word, En el principio era el verbo, and the Word with God, y el verbo estaba con And the Dios, Word was y el God. verbo era Dios. and all things were made by Him. Y todas las cosas por él And without fueron Him was hechas. not anything made that was Y made. sin él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. In John 1:10, Y ahora en el versículo it says 10 He was in the nos world, dice, en el mundo and the world estaba, was made by y el Him. mundo por él fue hecho. So it is Christ that created Así the que world. Cristo fue el que creó el It's mundo. Christ that laid the world in 6 days. Cristo fue el que lo hizo en 6 días. And it was Christ that gave the seventh day Y fue Sabbath. Cristo quien nos dio el séptimo día del sábado.
Look carefully if you don't believe it. Y si no me creen, veamos In con Mark atención 2:27 through 28, en Marcos 2, 28 y the 29. Bible said the Sabbath was Perdón. made for man 27 y 28 nos dice que el sábado fue hecho para el hombre and not man for the y no Sabbath. el hombre para el sábado. Therefore, the Son of Man Así que el Hijo del Hombre is Lord es also Señor aún of the Sabbath. del sábado. But notice this with me now. Pero noten conmigo, Probationary time, now that we see that the seal is ahora the Sabbath, que vemos que el sello es el sábado and that it will go on those who have put away sin and have the Father's name. y que será puesto sobre aquellos que han abandonado el pecado y que tendrán el nombre del Because Padre, they are represented as being His servants. porque son llamados también sus siervos, They have His law tienen su ley and they have His character. y tienen su carácter. Now listen carefully. Ahora noten con atención, Probation time running out. el tiempo de gracia se está acabando. Already, kingdom is against kingdom. Ya vemos nación contra nación. There is now a determining. There is not now a determined engagement. Pareciera que no hay ahorita algo determinado, As yet, the four winds are held mientras los cuatro vientos aún son detenidos, to the servants of God are sealed hasta que los siervos de Dios sean sellados in their forehead. en sus frentes. Then the powers of earth Luego los poderes de la tierra will marshal their forces. van a empezar a marchar con sus fuerzas. Notice this word marshal. Noten esta palabra que van a The marchar. word marshal means to order. Y esta palabra que dice que van a dar la orden. That means they will have a new world order Y una nueva orden mundial. and bring about persecution on God's Y people traerán persecución sobre el pueblo de with a Dios. worldwide new world order of church and Con state. un nuevo orden mundial bajo la iglesia y el Estados Unidos. It says here, forces for the last great battle. How carefully we should improve the little remaining period of our Nos probation. dice finalmente la cita cuán cuidadosamente deberíamos mejorar el poco periodo de gracia que nos queda. What do winds represent? ¿Qué representan los Because the vientos? angel's been holding the wind. Porque los ángeles están reteniendo los We vientos. know what the seal is. Ya sabemos cuál es el But let's see a sello, little closer at these pero winds veamos for a moment. más detalladamente qué son we los come down to our vientos closing conforme llegamos a los puntos finales de este The tema. Bible says, what are winds? ¿Qué son vientos? In Jeremiah 49, 36, En and Jeremías 37. 49, 36 And y upon Elam. 37 Will I bring the four winds from the four quarters of heaven? nos menciona, hablando de lo que leímos antes, que están deteniendo los cuatro vientos de los cuatro ángulos de la tierra. And I will scatter them towards all those winds, and there shall be no nation whether the outcasts of Elam shall not come. Nos dice, traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. And I will cause Elam to be dismayed before his enemies, Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos and before them that seek y their life. delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal. And I will bring evil upon them, Traeré sobre ellos qué cosa? Mal even my y el ardor fierce anger, de mi ira, saith the Lord. dice Jehová. And I will send a sword after them. Y enviaré en pos de ellos Till I have consumed espada hasta que los I acabe. want you to notice Entonces quiero que notemos that winds also holding back the wrath of que los God. vientos, dentro de esos vientos también viene qué cosa? La ira de Dios. While Jesus is our high Mientras priest. Jesús aún es nuestro sumo sacerdote. And so we're going to find Así que encontraremos that this sealing time, que este tiempo de as the angels are sellamiento, holding back the wind, conforme los ángeles de Dios están reteniendo los it vientos, takes us to a time of the harvest. nos lleva al tiempo de la cosecha. Brothers and sisters, we are in the end of the world. Hermanos y hermanas, estamos en el fin del mundo. And God is trying to seal his people. Y Dios está buscando sellar a su pueblo. Listen, and Satan is trying to keep everybody he possibly can in sin and Y iniquity Satanás and forget about está God. tratando de mantener a los que más pueden pecado, iniquidad y que se puedan olvidar de Dios. Young people, if you're watching, if you're listening, Jóvenes, si the están devil is on your escuchando, track. si están viendo, Satanás está tras ustedes. He's trying to keep you from hearing this message Está tratando de prevenir que escuchen este and mensaje. understand that you're in the end of the world Y and in que the time of the harvest. Entiendan que estamos en el fin del mundo, en el tiempo de la cosecha.
In Revelation 14:14, Y en Apocalipsis 14, John says, 14, I looked and behold a white cloud, nos dice Juan, y vi una nube blanca, and upon the cloud one sat like unto the Son of y sobre Man, la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, having on his head a golden crown, teniendo sobre su cabeza una corona de oro, and in his hand a sharp y sickle. en su mano una hoz aguda. What is the sickle used for? Pero ¿para qué es la hoz? In Jeremiah 50 verse En 16, Jeremías 50, 16, the Bible says, la Biblia nos dice, cut off the sword from Babylon, destruid de Babilonia al que siembra, and him that handled a sickle. y al que mete hoz, In the ¿en time, tiempo de qué? in the En time el tiempo of harvest. de la siega. The sickle is in the time of what? Así que la hoz Harvest. representa tiempo de qué cosa? De siega, de So when, cosecha. so we see Jesus Así que vemos a Jesús with a golden crown upon his head, con una corona de oro sobre su cabeza and we see him with a sharp sickle in y his lo hand. vemos con una hoz aguda en su mano. It means the crown is a symbol that he's ushered in his kingdom. Así que la corona nos muestra que su reino se aproxima, And according to the book of Daniel, de acuerdo al libro de when Daniel, he shall finish his work as high priest, cuando termine su obra como sumo the sacerdote, winds are going to be let loose. los vientos serán But something soltados, has happened in heaven pero algo sucede en el prior cielo. to that. Antes de eso, Jesus had been our high priest. Jesús ha sido nuestro gran But sumo then Daniel sacerdote. 7 said it this way. Y en Daniel 7 lo dice de la Daniel siguiente 7, manera. go with me there. Vamos a Daniel capítulo Daniel 7. chapter 7. The Bible says in verse 14, Y en el versículo 14 when Jesus finished our work as a high priest, nos dice, cuando Jesús termine la obra como sumo sacerdote, in the most holy en el place, lugar santísimo, there the Bible says something's going to be given him. algo se le será dado. And there was given him Y le fue dado, ¿qué cosa? dominion Dominio, and glory. gloria. And what else it ¿Y says? qué más? It says here, dominion, glory, and a kingdom Y reino, that all people para que and todos nations los pueblos, and naciones languages y lenguas should serve him. le sirvieran. And it says here, his dominion is everlasting, Su dominion, dominio es dominio eterno, which shall not pass que away, nunca pasará, and its kingdom, y su reino, which shall uno not be que destroyed. no será destruido. Jesus did Así que Jesús will mount a white entonces cloud with angels all around him, se sentará sobre una gran nube blanca con ángeles a su alrededor, and in a fiery chariot y en ese carruaje de oro, de fuego, perdón, he will begin to make his way empezará a comenzar su camino to planet Earth, al planeta Tierra, because his people porque ahora su pueblo have his character, tiene su carácter and they have been sealed with y han the seal sido sellados of the living God. con el sello de Dios vivo. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, listen carefully. escuchen con We were atención. told, Se nos dijo, it says we must be sealed debemos ser sellados before we enter the time of trouble. antes de entrar en el tiempo de angustia. Remember now, Sunday observance is coming. Recuerden que ¿qué es lo que viene? El tiempo de observancia Sunday dominical. marks us entering the time of trouble. El domingo es el que nos va a llevar dentro del tiempo de We must be angustia. sealed before this Y time. debemos ser sellados antes de este tiempo. Beloved, Hermanos, we don't have a lot of time. no tenemos mucho tiempo. Listen, Escuchen. it says, then I saw, it says, we must all receive the seal of the living God. Todos necesitamos recibir el sello del Dios vivo. Then I saw the four angels Luego nos dice, vi a 4 ángeles cease to hold the four winds. cesar, parar de retener los 4 vientos. I saw famine, Y vi ahora hambre, pestilence, pestilencia and sword. y espada. Nation rose against nation. Nación contra nación. The whole world was Y in confusion. todo el mundo estaba en confusión. Oh, beloved, Queridos hermanos, not one of us ninguno de will nosotros ever receive the seal recibiremos jamás el sello de while Dios our characters have one spot or stain mientras upon nuestros them. caracteres tengan una mancha o arruga. It is left with us to remedy defects in our characters. Nos dice la cita, está en nosotros remediar los defectos de To nuestro cleanse the soul carácter, temple of every defilement. limpiar el templo del alma de toda contaminación. Then the latter rain Entonces la lluvia will tardía fall upon us caerá sobre nosotros it will fall upon us caerá sobre as nosotros the early rain fell upon the disciples. como la on the lluvia day of temprana Pentecost. cayó sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Question: Pregunta:
Are you ready ¿Estás listo for the harvest? para la cosecha? Is your name in the book of life? ¿Está tu nombre en el libro de la Are vida? you purifying your soul to receive the seal of living God? ¿Estás purificando tu alma para recibir el sello de Dios? Listen, Escuchemos. Jeremiah 8:20. Jeremías 8:20 nos dice, The harvest is past. pasó la cosecha. This is going to be the cry of many of God's people. Este será el clamor de muchos del pueblo de Dios. We're very close to Sunday observance. Estamos muy cerca de la observancia And the dominical. cry is going up. Someone's going to be crying in that Y day. muchos clamarán en aquel día. We're going to come up to that time, no water, no rain, Llegaremos a ese tiempo sin lluvia, No. sin agua, no oil, no sin Holy Ghost, aceite, sin el Espíritu Santo, no early or latter rain sin from the lluvia Holy Ghost. temprana ni tardía. The harvest is past. La cosecha pasó, The summer is ended. el verano terminó We're not saved. y no hemos sido salvos. Oh, beloved, Queridos hermanos, are you ready to receive the seal of living God? ¿estás listo para recibir el sello de Dios? Is your name going to stay in the book? ¿Está tu nombre, va a permanecer tu nombre en el libro? My appeal to you this evening Mi llamado para ti en esta This tarde, morning. en esta mañana, is that you will give your life to Jesus. es que tú puedas darle tu vida a Jesús. The Bible says now is the time. La Biblia nos enseña, Now is the day of ahora es el salvation. tiempo, hoy es el día de If you hear His salvación. voice, harden not Si your heart. escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. The Bible says, seek me, La Biblia dice, and you buscadme shall find me. y me encontrarás When you search me with all your cuando heart. me busques de todo corazón. Somebody watching here tonight. El que nos esté viendo esta noche, Somebody listening today. el que nos pueda estar escuchando hoy, Here's the voice of the Spirit of he God aquí la voz del Espíritu de Dios. calling you to make a decision for Te Christ. está Now, llamándote para que te decidas por Cristo ahora. now is the acceptable time. Ahora es el tiempo Now is the aceptable. day of salvation. Ahora es el tiempo de If you hear salvación. His voice, harden not Si your heart. escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Brothers and sisters, will you now surrender your life to Hermano y Christ? hermana, ¿vas a rendir hoy tu vida a Cristo? Will you say, oh, to Jesus, I Y surrender. podrás decir, Señor, todo rindo a ti. Oh, to Him I freely give. Todo rindo libremente a ti. Will you now live your life for Christ? ¿Quieres vivir desde ahora tu vida Will para you say, Cristo? Lord Jesus, come into my life Puedes today. decir, Señor, entra a mi vida hoy. Change me, Lord. Cámbiame, Señor. Make me a new creature. Hazme una nueva Grant criatura. me the power and presence of your Holy Concédeme Spirit. el poder, la presencia del Espíritu I want Santo. Jesus as my Quiero a Savior. Jesús como mi I Salvador. want Jesus as my Quiero a Lord. Jesús como mi Señor. And I want Jesus as my King. Y quiero a Jesús como mi Rey. Lord, teach me your ways. Señor, enséñeme sus caminos. If that's your desire, Si ese es su deseo, will you give your life? Will you come and give your life to Christ pueden venir today? para dar su vida a Cristo. And those who are listening by Y, video, y aquellos que nos miran a través on de YouTube video, and other places, YouTube, entre otras páginas, wherever you are in the world, donde quiera que te will you encuentres, surrender your life to ¿le Christ now? rendirás hoy tu vida a Cristo? Will you let Him now give you the seal of ¿Le redemption? permitirás que Él te dé el sello de la redención Fill you with the Holy y Spirit that you might be born llenarte again. del Espíritu Santo para que vuelvas a nacer? Now is the time. Ahora es el tiempo. Now is the time. Ahora es el tiempo. Will you pray with me now? ¿Podemos orar juntos? Heavenly Father, Padre Celestial, we know there are souls who have heard this message today, sabemos que hay almas que han escuchado este mensaje hoy, who need to make a decision for Thee. que necesitan tomar decisiones por usted. Lord, they've heard Your voice. Señor, han escuchado su voz They've read it through the Word of God. y lo han visto a través de la And palabra de they Dios recognize their great need. y han reconocido su gran Grant necesidad. them, Lord, the spirit of repentance. Concédales el espíritu de Grant them, arrepentimiento. Lord, the spirit of reconciliation. Concédales el espíritu de And reconciliación grant them a new heart, y concédales un nuevo corazón. creating them a clean heart, O God. Cree en ellos un corazón nuevo, Renew a oh right Dios, spirit within them. y renueva un espíritu recto dentro Grant de that ellos. some will be reconverted Que muchos vamos a ser reconvertidos and make their call and election sure, y asegurar nuestro llamado y so elección that they can receive the seal of the living God. para que podamos recibir el sello del Dios
Dios vivo. May others purify their souls in obeying the truth. Que podamos purificar nuestras almas en obediencia a la They verdad. too can be ready for the outpouring of the Spirit Que and the seal of también God. podamos estar listos para el armamiento del Espíritu Santo. We thank you for hearing and answering our prayer. Le agradecemos por escuchar y responder nuestras oraciones. We address our prayer to the most holy place Y dirigimos nuestra oración al lugar santísimo of the heavenly del sanctuary. santuario celestial. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén.